Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el señor Misael Pastrana Borrero, el cual fue un presidente colombiano que llegó al poder gracias al Frente Nacional. ¿Qué fue el Frente Nacional? El Frente Nacional fue un pacto político entre los partidos liberal y conservador de Colombia, con el objetivo de sacar al poder al general Gustavo Rojas Pinilla, quien luego de un golpe de Estado en 1953 pretendía perpetuarse en el poder. Este hecho, unido al deseo de terminar con el periodo conflictivo del periodo de la violencia generada por la polarización bipartidista en Colombia, unió a los dirigentes de los partidos liberal y conservador para buscar una solución común a los problemas. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejaba a Colombia y generó la desmovilización de las guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos que llevaron al inicio de un periodo de conflicto armado en el país, como primera etapa en el conflicto armado interno vigente en Colombia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el presidente Misael Pastrana Borrero. Iniciemos hablando un poco de su biografía. Misael Eduardo Pastrana Borrero fue un abogado, penalista, diplomático, periodista, escritor, activista ambiental y político colombiano, miembro del Partido Conservador, por el que llegó a ser presidente de Colombia entre 1970 y 1974. Pastrana destacó desde muy joven como político del conservatismo moderno, siendo apadrinado políticamente por el prestigioso ingeniero y empresario Mariano Espina Pérez, quien llegó a ser presidente de Colombia en 1946 y bajo cuya tutela Pastrana se inicia en el mundo de la política. Fue secretario de la presidencia, ministro de varias carteras en los años 60 y finalmente ministro de gobierno, renunciando al cargo para buscar la candidatura de presidencia en el año 1969. Como director del partido político conservador, Pastrana ejerció una importante influencia en el panorama político colombiano en finales de los años 80 y mediados de los 90, apoyando la candidatura de su hijo a la alcaldía de Bogotá en 1988. También impulsando la participación de su partido en la Asamblea Nacional Constituyente que dio en Colombia la Constitución vigente. Entre sus actividades ambientales contribuyó en la creación Grupo de Roma y siendo presidente de su país creó el primer código ambiental en Colombia y uno de los primeros en el mundo. También destacó como expresidente, siendo el único miembro del conservatismo que había ostentado el poder, no solo en permanecer vivo, sino en mantener una importante influencia sobre las decisiones de todo el país. Ahora, vamos a hablar un poco sobre su periodo, compañero Ávila. Pastrana en su periodo de presidencia. Pese a toda su trayectoria política, hoy Pastrana no goza de buena reputación, principalmente por las controvertidas elecciones con las que ganó la presidencia y por ser padre de otro presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, quien tampoco es popular en la actualidad, tras sus múltiples salidas en falso en su gobierno. A pesar de ello, en su momento Misael Pastrana goza de mucho respeto y admiración y ejerce mucha influencia entre la sociedad colombiana. En las medidas económicas, dicho plan hacía referencia al problema del subdesarrollo y analizaba el efecto de las políticas públicas en el bienestar social. Fue la primera vez que se dio nombre a un plan de gobierno. Este plan fue presentado ante el Congreso, pero no se convirtió en ley. En términos generales, se pensaba que la clave para estimular el crecimiento global estaba en disminuir secretos cuya expansión pudiera independizarse de la demanda nacional y que, a la vez, tuviera suficiente contracción con más secretos para que así sirviera como efecto multiplicador, características que presentaron los secretos de la exportación y la construcción de viviendas urbanas, de la cual una fue
política de apertura democrática. Pastrana promovió la participación política de diferentes sectores a través de una estrategia de apertura y diálogo. Se intentó incluir a diferentes grupos en el proceso político, incluso a aquellos que habían sido excluidos anteriormente. Otra es la política exterior. Durante su gobierno, Pastrana buscó mejorar las relaciones con países vecinos y fortalecer los lazos con Estados Unidos. Se promovió la cooperación con otros países latinoamericanos y trabajó en fortalecimiento de alianzas internacionales. Otra es la reforma agraria. Durante su mandato se implementó medidas para mejorar la situación de los campesinos y promover la redistribución de la tierra. Se buscó garantizar el acceso a la tierra, mejorar las condiciones del trabajo y aumentar la productividad dentro del sector agrícola. Y ya finalizando tenemos la reforma educativa. Pastrana impulsó las mejoras en el sistema educativo, particularmente en la educación básica y secundaria. Se promovió la construcción de nuevas escuelas, se fortaleció la formación de docentes y se amplió la cobertura educativa en áreas rurales. Estas son algunas de las medidas políticas implementadas durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas medidas fueron objeto de críticas y no lograron resolver los problemas estructurales que afectaban al país en ese momento, como la violencia y la desigualdad social. Ya para terminar, vamos a hablar un poco sobre la revolución financiera a finales de 1973. Todo esto fue gracias a los decretos de 677 y 678 que nacieron en las UPAC, más conocidas como la Revolución de Ahorro, y que, a juicio del mismo Pastrana, consistía en una estrategia para hacer el desarrollo con el ahorro interno y no predominarle con el externo, a través de préstamos o intervenciones del capital extranjero. Las críticas no se hicieron esperar. El presidente de la bolsa dijo que la UPAC tendría efectos catastróficos para el movimiento bursátil. Los sindicatos manifestaron que se afectaba a los trabajadores y gremios. Aseguraron que se aceleraría la inflación. Puso en marcha el Fondo de Ahorro y renovó la estructura del Banco de la República para darle más poder de control sobre la banca. Autorizó la creación del Banco de los Trabajadores. Famoso fue llamado el Plan de las 4 Estrategias, que consistía en generar empleo a través de la construcción de viviendas debido al desplazamiento de colombianos del campo a las ciudades. Entre otras medidas, durante su administración se creó la situación fiscal, el mecanismo a través de la cual se transfieren recursos de la nación a los departamentos y comenzaron las corporaciones de todo el desarrollo urbano. En 1974 fue el año de las inauguraciones. Tuvo en medio de críticas por los altos índices de inflación que se registraron. Inauguración de la red microondas de la costa, inaugurado obras en Urabá, la bolsa agropecuaria, el término de Cali, el puente de Pumarejo en Barranquilla sobre el río Magdalena y la estación de televisión en San Andrés. Casi 40 obras en un solo mes. Ahora vamos a hablar un poco sobre el orden en lo público. El gobierno de Misael Pastrana no fue ajeno a las acciones soberbias. Sin embargo, la agitada década de los 70 en el campo universal, donde las tensiones entre este y oeste eran evidentes, también repercutían en el plano interno. Desde el comienzo de su administración, las protestas universitarias fueron una constante. Hubo también invasiones de tierras en 316 fincas que generaron conflicto y tensión en muchos departamentos. No faltaron los paros de maestros, las manifestaciones callejeras y una huelga nacional a través del decreto 250, el 26 de febrero de 1971. Pastrana decretó el estado de sitio, que implicaba controles a la radio, ley seca y medidas de seguridad. Pastrana se enfrentó públicamente con el sindicato de la UTC y en Bogotá se registró la llamada de la Operación Tachuela.
El 11 de abril de 1971 surge la ANAPO como tercer partido político y un acta pública en Villa de Leyva. Allí, ante las protestas de varios de sus integrantes por la aceptación del general Rojas Pinilla al nuevo gobierno, un grupo decide romper cobijas y crear el grupo guerrillero 19 de abril o M19, que se dio a conocer con el célebre robo a la espada de Bolívar en la Quinta de Bolívar en Bogotá. Hizo crisis en la administración de Luis Carlos Galán. En el ministro de Educación debieron clausurarle 18 universidades en todo el país por protestas y disturbios. Pastrana se entrevistó con el presidente chileno Salvador Allende, lo que generó fuertes críticas a su gobierno. Para terminar, el 27 de noviembre de 1973 invitó a las guerrillas a rendirse. Ahora, el medio ambiente de Pastrana tuvo una faceta desconocida durante su gobierno y que solo salió a relucir cuando fue expresidente, su vocación por el tema del medio ambiente y la ecología. Esto es un poco de lo general y hablando sobre encima de lo que hizo Misael Pastrana Borrero en sus últimos años y en su periodo de gobierno.